Una nueva visión para un escultor. Su conciencia le dolía tanto como su forma de beber. Pero eso fue hace años. Creo que mi vida, cuando crecí, fue la vida más maravillosa que jamás tuvo un niño. Mis padres eran personas muy exitosas y cada nuevo lujo y cosa bella que llegaban a nuestra casa eran apreciados por todos nosotros. No nos atosigaban con cosas, estas iban llegando poco a poco. Mis padres eran judíos y en mi vida familiar siempre tuvimos una conciencia muy viva de la belleza de la religión, si bien no éramos ortodoxos. Yo siempre veía a Dios como una fuerza maravillosa que se parecía mucho a mi padre, solo que elevado a la máxima potencia. Cuando era niño, una vez le pregunté a mi abuelo cómo era Dios. Me preguntó cómo era mi papá. Empecé a hablar con superlativos, porque realmente lo quería muchísimo. Era un padre amable y maravilloso, y mi abuelo dijo, tu padre es la cabeza de tu familia. Dios es la cabeza de toda la familia humana y de todo el universo. Pero lo que hace que Él sea un querido Dios es que puedes hablarle de la misma manera en que hablarías con tu propio Padre. No es solamente un Padre universal, sino también un Padre individual. Fue así como siempre conté con esa maravillosa comparación entre mi propio Padre y Dios. Cuando descubrí a una temprana edad que podía crear esculturas, hice muy felices a mis padres. Mis dos hermanos mayores no eran artistas, pero sí eran buenos alumnos. Yo era mal alumno, pero muy artista. En vez de enfadarse con eso, me animaron a seguir mi camino artístico. Por ello, mi niñez estuvo llena de arte y música, y generalmente lidiaba con la escuela yéndome de viaje un día antes de los exámenes, o cayendo con sarampión u otra enfermedad parecida, y al final terminaban poniéndome en el grado siguiente a manera de prueba. El maestro del grado que había dejado nunca quería volver a aceptarme, bajo ninguna circunstancia. Yo era extremadamente feliz. Mis hermanos y sus amigos vivían montando a caballo y yo también lo hice a partir de los 6 años. Todo lo que hacíamos, nuestros juegos y diversiones salvajes, lo hacíamos a la grupa de un caballo. Esto fue así hasta la Primera Guerra Mundial. Yo tenía unos 19 años en ese entonces. No creo haber tenido ningún miedo hasta ese momento. Éramos una familia muy unida. Todo era muy vital y cualquier cosa que le sucediera a uno le sucedía al otro. Cuando estalló la guerra, todo lo que podía oír en mi corazón era el eco de lo que mi padre y mi madre me habían dicho tantas veces, lo agradecido que debería estar con los Estados Unidos. Mis dos abuelos habían venido del otro lado del charco, uno de Bohemia y el otro de Prusia, porque en esa época había persecución en esos países y querían vivir y formar parte de la tierra de los libres. Ambos tuvieron vidas magníficas y pudieron surgir desde abajo, vivir felices y morir rodeados de lujo. Yo estaba muy agradecido con los Estados Unidos por ello. Amaba mucho a mis abuelos, y había presenciado el gran éxito económico de mi padre. Por ello, pensé que no quería que ninguno de mis dos hermanos fuera a la guerra. Ambos estaban casados, pero ciertamente alguien de la familia debería demostrar lo que pensábamos y sentíamos por los Estados Unidos. Así que le dije a mi familia que iba a enlistarme en el ejército, y eso los aterró, pero luego de un tiempo escucharon que un hospital cercano estaba formando una unidad, y creo que mi madre tenía la idea de que iba a ir a la guerra con mi médico familiar personal. Nadie podría gozar de un mayor lujo. Por ello, dieron su consentimiento de que me integrara en la unidad, sin darse cuenta de que uno podía ser transferido apenas llegara al otro lado. Fui un pésimo soldado durante los ejercicios de preparación, pero había estado estudiando anatomía y haciendo disecciones para mi trabajo artístico, por lo que un hospital era un lugar que me era familiar. Me manejé muy bien en esa sección del ejército, realmente muy bien. Pasé toda la Primera Guerra Mundial sin emborracharme. Aprendí a beber grandes cantidades de alcohol en Francia, pero eso no me afectaba en lo más mínimo. Lo que quiero decir es que yo no bebía en busca de alivio o como un escape, y siempre me halagaba el hecho de poder beber más que casi todos y terminaba ayudándolos a llegar a su casa. Muchos de los pacientes, al mejorarse, insistían en llevarme a beber hasta emborracharme como muestra de aprecio. Generalmente, había que hacer un recorrido de 2,5 kilómetros para traer al paciente de vuelta al hospital. Estos pacientes, de verdad cumplían con la definición de heridos que aún puedan andar. Tuve una mala experiencia en la que bombardearon un camión en el que iba, y me desperté en Vichy un par de días después, dentro de una bañera. Pensé que estaba en el cielo. La sala estaba llena de vapor. Un enorme sargento apareció tras el vapor y me dijo, no te muevas, jovencito. Yo pregunté, ¿dónde estoy? Me lo dijo. Empecé a recriminarlo. ¿Por qué no debería moverme? Me dijo, no te muevas. Fin de la historia. Me moví y descubrí que era muy doloroso. Tenía una lesión en la columna. Cuando llegó el momento de sacarme de la bañera, el hombre enorme me levantó como si fuera un bebé y me colocó en una camilla.
Eso fue unos 3 días antes del armisticio. El día del armisticio todos sacaron las camas del hospital a la calle e hicieron un gran desfile. Todos nos abrazaban y besaban, y nos regalaban dulces y alcohol, y el sargento vino con una copa y me dijo: "El médico dice que tienes que terminarte esto inmediatamente". Me lo tomé todo y, créanme, después de eso la cama parecía flotar. No duró mucho, porque tan pronto me dieron algo de comer la sensación pasó. Pero creo que esa fue la primera vez que me sentí mareado o borracho. Cuando volví de la Primera Guerra Mundial, no parecía tener ningún problema con el alcohol. Podía beber o no beber. Pero cuando lo hacía, me gustaba ser el que más bebía. Ese deseo tonto de beber más que los demás, sumado a la cantidad cada vez mayor que bebía, fueron los primeros signos de mi alcoholismo. Me casé en 1920. En 1928, mi mujer y yo volvimos a París con 2 hijos. Sufría de insomnio, me levantaba e iba al comedor y tomaba una copa de brandy, lo que me permitía volver a dormir. Yo creía que la gente tomaba brandy para ir a dormir. Mientras tanto, cuando volví a mi país, comencé a notar que mi familia se preocupaba cuando yo bebía, y no me gustaba verlos preocupados. Pensé que, si los preocupaba tanto, lo mejor sería que yo bebiera en mi taller y llevara allí a mis amigos. Porque, para esta época, había logrado una buena reputación artística. Y los críticos me eran especialmente favorables. Tenía muchísimo trabajo, todo el que podía abarcar, y me gustaba trabajar. Siempre trabajaba la mayor parte del día. Para mí, el amanecer es la mejor hora del día y la más espiritual, y me encanta decir mis oraciones y ver el amanecer al mismo tiempo. Me siento agradecido por el nuevo día y por su belleza. Esta forma de beber en mi taller, y, más adelante, en bares cualquier cosa para no beber en casa fue empeorando progresivamente. Fue entonces cuando comenzó mi complejo de culpa, por esta forma secreta de beber. Fui varias veces a Europa y el ciclo parecía interrumpirse cada vez, porque en Europa nunca me emborrachaba excepto cuando vivimos en París, luego de convertirme en alcohólico activo, y allí solo me emborraché 2 veces. Que yo sepa, la cantidad de bebida era cada vez mayor y la compulsión se hizo más y más pesada. Todavía podía llegar a casa sin tambalearme y eso me llenaba de orgullo. Pero también me sentía mal, porque estaba haciendo infeliz a mi familia, y mis piernas comenzaban a flaquear y ellos podían ver, por mis ojos rojos, que había estado tomando a escondidas, y entonces comenzaba a sentirme culpable. Y con la culpa venían los miedos y me sentía muy infeliz, así que decidí que iba a dejarlo. Para luego darme cuenta de que no podía, esta no contaba. Esta otra era con fines medicinales. Para ese entonces estaba en mis 30. Me escabullía de casa en mi motocicleta, porque pensaba que en una moto podía actuar más alocadamente y pasarlo mucho mejor que en un auto, porque un auto tenía 4 ruedas y, además, una moto iba mucho más rápido. Pero descubrí que era algo muy solitario, por lo que le agregué un sidecar y contraté a un chofer. Muchas veces salía con el chofer y él manejaba, pero a la vuelta tenía que manejar yo, porque el chofer no tenía la misma capacidad que yo. Mi mujer siempre creyó que esto era solo una enfermedad, pero realmente se preocupaba. No sabía nada acerca de AA y yo tampoco. Pero mi mujer siempre estuvo consciente de que ese no era su marido, que algo lo había afectado y ese algo tenía que ser comprendido, si bien yo era arrogante y desagradable. Luego de morir mi padre en 1934, comencé a beber para olvidar. Me sentía muy consternado. Era tan inseguro que sentí que toda la seguridad del mundo se había desvanecido con él. Los años que siguieron fueron realmente terribles. Pasaron muchas cosas y yo me sentía cada vez más atrapado. Una de las cosas más terribles fue que, en medio de mi culpa, perdí a Dios. Era algo muy serio. No tenía derecho a rezarle a Dios. No tenía derecho a ir al templo o a una iglesia. Cuando vivíamos en Roma, solía entrar en una de las catedrales cada noche de camino a casa, luego del trabajo, y, para mí, una casa de Dios era una casa de Dios, un lugar hermoso y dedicado a su culto. Pero ahora me habían arrebatado a Dios, porque sentía tanta vergüenza, y no tenía ninguna ayuda ni sabía cómo dejar de beber. Era algo terrible. Teníamos una querida amiga que vivía cerca de nosotros, en Westchester, y se llamaba Gabrielle. Ella tenía una lavandera con un hijo inválido. El chico había creado algunas obras de arte verdaderamente lindas. Me preguntó si estaría dispuesto a ir a ver su obra y ayudarlo. No podía decirle que no en nada a Gabrielle, y le prometí que iría, y ese fue realmente el comienzo del fin de mi experiencia alcohólica. Reuní los más lindos libros con imágenes del Vaticano. Como el alcohólico con delirio de grandeza que era, todo lo que hacía, lo hacía con estilo. Conseguí materiales artísticos preciosos y un excelente papel, todo nuevo. No podía tomar el tren en la estación más cercana, eso era algo imposible. Tenía que ir más adelante en la línea y llegar 20 minutos antes que el tren y pasar esos 20 minutos en un bar.
Eso me duró hasta que llegué a la calle 125, donde los bares estaban abiertos. La prohibición había sido derogada mientras yo tomaba y juntaba fuerzas para ir a ver a este pobre inválido. De ahí fui a un bar de la Séptima Avenida, y cuando llegué me dieron la más calurosa bienvenida que jamás había recibido. Había muchos borrachos consuetudinarios allí, y todos se invitaban tragos mutuamente, y yo me los bebía lo más rápido posible. Finalmente, cuando vi que tenía 16 tragos delante de mí, todavía sin beber, y el gran paquete de imágenes, me apuré en terminar los 16 tragos, y les dije a los hombres, que volvería más tarde, que tenía que entregar el paquete. Así comencé. Un trayecto de lo más peculiar por la Séptima Avenida hasta llegar a mi destino. Iba a tropezones y me caía en los callejones entre los edificios, por lo que enseguida me puse mugriento. Hasta el día de hoy, puedo ver la imagen de la gente que apartaba a sus hijos para que no los empujara a la cuneta o a los callejones, o no me tropezara con un carrito de bebé y lo mandara debajo de un camión. Parecía casi una comedia musical en la que el protagonista se baja del escenario y todos se van apartando cuando él se acerca. Finalmente llegué a mi destino y, para mi espanto, comprobé que quedaba en un quinto piso de un edificio de viviendas pobres, sin ascensor. No sé cómo pude subir los 5 pisos. Estaba a punto de agarrar la manija de la puerta, cuando me di cuenta de que estaba en un estado alcohólico deplorable. Me aterré hasta el tuétano e instintivamente le pedí a Dios, por favor, no permitas que le traiga más sufrimientos a esta familia. Suficiente tienen ya con lo que tienen que pasar, y si algo me pasara allí, o si me portara inapropiadamente, imagínate lo terrible que sería. Por favor, te pido, perdón. Permíteme que supere estos pocos minutos. Una vez que dije la oración, me arreglé un poco, lamí mi pañuelo y me limpié la cara con él, y me alicé el cabello hacia atrás. Luego me saqué el abrigo y lo sacudí, traté de ponerme lo más presentable posible y toqué el timbre. La madre del chico era una amable mujer negra vestida de blanco almidonado, absolutamente impecable. El lugar también era impecable y el sol entraba a raudales. Podía ver al chico discapacitado en la silla, mirando hacia mí y observándome como si yo fuera una gran persona. No sé cómo lo hice, pero estuve allí 2 horas y media. Miré todo su portafolio de arte y su trabajo, y le mostré cómo utilizar los nuevos materiales artísticos. Le conté sobre los originales de todas las imágenes en el libro, y lo dejé, gracias a Dios, muy feliz. Cuando me fui, tuve una reacción y tomé un taxi a lo que solía ser un bar clandestino que ya había abierto sin restricción alguna, y lo que sucedió en los siguientes 10 días es algo que ignoro casi completamente. Estaba en el campo, y en cama, con la botella debajo de la almohada, sujetando firmemente con la mano el cuello de la botella. Cada vez que recobraba el conocimiento tomaba otro trago y volvía a emborracharme. Durante esta borrachera tuve muchos recuerdos y recordé cosas extrañas. Por ejemplo, años atrás había visto una obra de teatro llamada El D-Book, en el Teatro Neighborhood Playhouse. La obra comenzaba con 2 rabinos en un sótano, quienes hablaban con un tercero, y decían, sus palabras siempre han sido magníficas. El alma puede ir de las mayores alturas a las profundidades más abismales, pero la caída, en sí misma, contiene la resurrección. Esas palabras me vinieron a la mente. Pensé, ¿hasta dónde y qué tan bajo puedo llegar? Estoy en el fondo. Me he precipitado hasta aquí. De repente recordé que el día en que visité a mi joven amigo negro había rezado antes de tocar el timbre, y que Dios había contestado mi plegaria. Sabía que la barrera que me impedía acceder a la oración se había roto, y me di vuelta en la cama y oré como nunca lo había hecho. Oré pidiendo instrucción y conocimiento, no que Dios hiciera algo para mí, porque no me lo merecía, sino algo en mí, y que me enseñara el camino para que yo pudiera hacer algo por mí mismo. Me di cuenta en ese momento de que el alcohol era la base de todos mis problemas, y que todo lo demás era fantasía. Nada había pasado, y sin embargo todo estaba pasando todo el tiempo. Nada era real. Lloré como un bebé, como hacen todos los borrachos, y lloré hasta quedarme dormido. Me desperté al amanecer, incluso antes de la salida del sol. Pero era la hora del amanecer y era muy bello, y por primera vez en años, me desperté sin resaca. No. Tenía náuseas. La cama no estaba empapada en sudor, y tampoco estaban todas las demás cosas que solían acompañar mis primeras horas de la mañana. Tenía la sensación de haberme bañado en un arroyo límpido, mental, moral, físico y espiritual. De pronto esta guión va limpio. Y mientras seguía en la cama tratando de entender este sentimiento, me vino a la mente un pensamiento totalmente distinto a los pensamientos que siempre tuve, por su simplicidad, y este pensamiento iba y venía como un anuncio de neón, que repetía, no te vas a tomar tu último trago. Ya te lo has tomado. Entonces, mientras el sol comenzaba su ascenso, la idea se me aclaró.
Había terminado mi inútil carrera a ninguna parte y me sentía extasiadamente feliz. Me fui al cuarto de al lado, porque no quería importunar a mi mujer. Dije muchas oraciones de agradecimiento que se atropellaron unas a otras de forma confusa. Fue el sentimiento más maravilloso, porque había visto todo con claridad. En mi fantasía alcohólica, yo había querido dar una gran fiesta, la mayor borrachera de todos los tiempos. Iba a darle al mismo Hollywood una lección sobre cómo hacer una fiesta, y ya podía vislumbrar cómo iba a hacer el broche de oro, yo encima de la tarima de modelaje, terminando todo con un litro de Royal Canadian, y cayendo hacia atrás en los brazos de otro borracho. Eso es lo que hubiera hecho. Pero esto era simple, bello y real. He tomado mi último trago. Había llegado la liberación. En 1937, 3 años, después de la muerte de mi padre, todavía no había cumplido los 40. Fue al final de la primavera, cerca del Día de los Caídos, en la guerra, porque mi último trago, lo tomé ese mismo día. Mi médico me internó en el hospital, porque quería que superara mi periodo nervioso. Estaba muy feliz de que yo hubiera dejado de beber, y me internó allí para ayudar a que yo mismo me ayudara. Empezó a administrarme sedantes para detener los temblores, incluso uno con una alta concentración de bromuros. Salí del hospital muy feliz, luego de tan solo un par de días, pero una semana después comencé a trastabillar y a conducir mi automóvil tan a la derecha, que prácticamente invadía la cuneta y a veces la vereda. Cuando trataba de andar por la habitación, chocaba con todo lo que estaba a mi derecha, y después no pude ni siquiera caminar. Finalmente, llamaron a un enfermero e hicieron que me acostara, y vino un médico de Nueva York, quien dijo, sí, conozco bien el caso de Fred. He visto situaciones como esa antes. No hay nada que se pueda hacer. Eso no satisfizo a mi mujer, gracias a Dios. Ese era el médico que yo había recomendado, un doctor muy simpático. Cada vez que le contaba sobre mi problema con la bebida, me ayudaba a tomar varios cócteles con él y me decía que tomara como él lo hacía. Mi mujer consiguió un muy buen médico de Nueva York, justo a tiempo. El médico sugirió que fuera con él esa noche a un instituto neurológico. Apenas llegué al hospital, comenzó una serie de horrores. Inmediatamente me hicieron exámenes de sangre. Para esa época ya estaba libre de alcohol, pero estaba atiborrado de bromuros. Se había desencadenado una intoxicación por bromuro que había causado una inflamación cerebral. En ese lugar pasé de malas a peores, pero comenzaron inmediatamente una terapia con enormes cantidades de inyecciones de sales, baños de sales e ingestión de sales. Tenía que tomar 7 jarras y media de agua salada cada día. Entré en una etapa de horrores que duró todo un mes. Me tenían con camisa de fuerza todo el tiempo, en la bañera e incluso en la celda acolchada. Finalmente, salí de esta situación, al cabo de un mes, habiendo perdido más de 15 kilos. Cuando salí parecía una calavera. Los horrores fueron espantosos, pero eso nunca me importó demasiado, porque se los atribuía a los bromuros. Sentí que yo no tenía nada que ver con eso. Pero sí con el alcohol. Me mantuve sobrio durante los siguientes 10 años. Creo que estoy usando mal esa palabra. Debería decir que estuve seco durante los siguientes 10 años. No era una buena persona. Logré algunos resultados que fueron estupendos. Mi familia estaba feliz creyendo que estaba sobrio. Aceptaban todo lo que decía. Si bien yo a veces estaba tan alterado emocionalmente como cuando bebía. Pero estaban tan contentos de que no estuviera bebiendo que aceptaron todo. Fueron años terribles. Estábamos viviendo la Segunda Guerra Mundial, y habíamos perdido a 2 de nuestros sobrinos. Había muerte, muerte en la familia, uno por uno, iban muriendo los jóvenes. Paralelamente, la muerte siempre parecía llevarse también a 2 o 3 de los integrantes mayores de la familia al mismo tiempo. Fueron años bastante horribles, sin embargo, no bebí. No bebí, porque no quería quebrantar el maravilloso pacto que creía haber hecho, ya que fui liberado cuando le pedí a Dios en mis oraciones que lo hiciera. Luego de que las cosas se normalizaran pasada la guerra, mi madre murió. Murió luego de verme sobrio o seco, durante 8 años. Gracias a ello, ella murió. Feliz. Pero entonces el señor alcohol comenzó a susurrarme al oído. Bueno, ya han pasado 10 años. No ha sido suficiente. Fuertes tentaciones comenzaron a asediarme cuando mi mente empezó a decirme que, luego de 10 años de no beber, con certeza podría beber como un ser humano normal. Así fue que planifiqué que el día de los caídos, en la guerra, mi mujer y yo íbamos a probar una botella de champaña, y si me mantenía sobrio, podría beber con ella normalmente como cualquiera, y eso la haría también muy feliz, claro está. Una semana o 10 días antes del Día de los Caídos, en la guerra, estaba echando gasolina en mi auto, cuando un queridísimo amigo que había estudiado conmigo y que tenía un grave problema con el alcohol, estaba en quién sabe lo que era eso, se me acercó, y en vez de llenar el tanque y decir, buenos días. ¿Cuántos galones de gasolina?
que era su forma habitual de saludarme todos los días, me dijo, hola, Fred. ¿Cómo va tu problema con el alcohol? Yo me reí y le dije, yo no tengo ningún problema con el alcohol. Tan es así, que el día de los caídos en la guerra, mi mujer y yo vamos a probar una botella de champaña. Se puso blanco como una sábana y poniéndome la mano en el brazo, me dijo, mira, antes de que te tomes esa primera copa, ¿me harías el favor de venir a una reunión de AA? Hay una esta misma noche en el centro. Pasaré a buscarte. Solo me quedó decir que sí, y eso fue 10 días antes de que fuera a tomar. Este hombre había querido hablarme durante 10 años acerca de mi forma de beber y nunca había tenido el valor de hacerlo. Eso fue el 20 de mayo de 1947. Fui a la reunión con una actitud escéptica. Le dije a mi mujer que me había vuelto a unir a un grupo. Le expliqué que tenía que hacerlo, pero que no era un lugar para una dama. Luego le contaría cómo me fue. Fui a la reunión y encontré a muchas personas maravillosas que normalmente no se mezclarían conmigo, y, en términos generales, un grupo de gente tan songuión, riente, feliz y encantadora, que no daba crédito a mis ojos, y necesitaba comprobarlo. El líder era un hombre magnífico, de nivel universitario, muy callado, quien comenzó la reunión diciendo, el alcoholismo es una enfermedad incurable y progresiva. Ya sea que estés seco desde hace un año, 10 años o 50, sigues estando a tan solo un trago de distancia de una borrachera. Luego sacó su pipa. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies, pero inmediatamente recobré la tranquilidad, que mi reacción fue, gracias a Dios que no me tomé ese primer trago. Gracias a Dios que vine aquí. Y finalmente me di cuenta de que, luego de todos esos años, antes de tomarme ese trago, me iban a contar la verdad y luego yo mismo podría tomar la decisión correcta. Toda esta experiencia fue tan linda, que me sentí encantado, y recordé algo que mi madre había dicho años atrás, cuando llegué borracho a casa y ella me vio. La única vez que ella rompió a llorar fue esa noche. Ella dijo, esto tiene que tener algo de bueno. No puede ser todo negativo. Algo bueno ha de venir de todo esto. Mi madre había muerto hacía 2 años. Al final de mi primera noche en AA, escuché sobre el paso 12, en el cual, como alcohólico que había pasado por la experiencia, podría llegar a otro pobre alcohólico para quien los doctores, la medicina, la ciencia y la religión por sí mismas habían fracasado. Inmediatamente, recordé lo de algo bueno. Gracias a Dios que he podido convertir esto en algo bueno. Esa es mi historia.